Ya, ahí la ven. Ya. La misma imagen, el patrón alveolar, el mismo alveolo, el mismo saco alveolar, en el cual la afectación ya no va a ser dentro del dentro de la cavidad aérea o dentro de la zona aérea del alveolo, sino va a ser de la pared del alveolo. Entonces lo que se va a afectar es el intersticio pulmonar, que no tendría que ser más que, si queremos hacer una analogía, con la pared de una habitación, por ejemplo. Es una estructura ¿y qué pasa por ese intersticio? Pasa una arteria, una vena y la estructura linfática, y esa pared está formada básicamente por colágeno. Entonces puede afectar, un patrón intersticial puede ser por una afectación de la estructura vascular, por una afectación de la estructura linfática o por una afectación básicamente del colágeno. Cuando hablamos de afectación por el colágeno, por ahí nos estamos refiriendo a básicamente a una fibrosis pulmonar, por ejemplo. Entonces, ¿qué es intersticio? Es una estructura que incluye células y componentes no celulares, fundamentalmente colágeno, proteoglucanos y fibronectina. El intersticio pulmonar es un espacio continuo que puede dividirse por razones didácticas en espacios interconectados, intersticio celular, septal y peribroncovascular. O sea, depende de su localización, ¿no? El intersticio, si es a nivel periférico, se llama intersticio axial. Si es a nivel central, también se llama intersticio axial. Si es a nivel de los septos, intersticio septal. Depende de su localización, es el que lleva el nombre. Lo importante es que es simplemente la pared. Entonces, intersticio peribroncovascular, parenquimatoso, subpleural o septal. ¿No? Dependiendo de la zona donde se encuentren, es la zona del intersticio. Y este es el intersticio, ¿no? La pared, la retícula, el soporte, con las columnas de los pulmones. Entonces vamos a avanzar. Y esta es una representación esquemática del intersticio, ¿no? Los septos interlobulillares, la vena pulmonar. Este es un poliedro del lobulillo pulmonar. En el centro va a estar la arteria y el bronquio. Entonces vamos a ver. La función tiene dos funciones. Vamos a leer, a pasar un poco esto. Patología del intersticio. Vamos a hacer de frente a las imágenes. Acá habla, por ejemplo, de el patrón intersticial infiltrado por células B. Y obviamente aquí vamos a encontrar la infiltración de las células B, porque recuerden que ahí está, en la pared del intersticio viajan la linfa, y ahí están todos los linfocitos, ¿no? Esto lo vamos a pasar, es un poco de patología. Vamos a pasar de frente a la parte radiológica, diagnóstico por imágenes. El patrón intersticial representa la afectación del intersticio del pulmón, ¿no? Y eso es el patrón intersticial. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? En este caso ya la imagen no es un patrón algodonoso, ya no es un patrón, una opacidad, difusa, parcheada, sino este de acá es una opacidad reticular, muy parecida a la red, como mencionan algunos libros, a la red de un pescador. Es un patrón reticular, del intersticio pulmonar. Su forma de presentación es diferente. Aquí vemos pequeñas retículas, pequeñas como una red. Entonces, y eso es porque está afectado el intersticio del pulmón. Y que miren acá, si lo podemos agrandar la imagen, vemos las retículas. Ahora, muchas veces lo que sucede es que a veces muchas patologías no se presentan de una sola forma, es decir, a veces tienen patrón retículo alveolar o alveolo reticular, entonces no siempre se presentan de una sola forma de presentación. Afecta a la mayoría de las áreas de los pulmones, ¿no? Miren este patrón reticular aquí engrosado a nivel de los cilios, unos retículos como una maraña, como una red. Ahora, este patrón reticular puede ser difuso, puede ser centralizado. Existen varios subtipos de patrón intersticial. Puede ser retículo intersticial, puede ser micronodular, o incluso está ¿cómo se llama? El patrón miliar, que es un subtipo de patrón intersticial, en el cual la milia pues no viene a ser más que micronódulos menores de 5 milímetros. Entonces acá dicen, el patrón intersticial no existe broncograma aéreo, obviamente porque no están afectados los alveolos, no existe broncograma aéreo. Lo que existen son rayas, ¿no? Así en términos generales existen son rayas, y a veces asociado a nódulos o micronódulos, por eso se llama el patrón retículo nodular. Aparición tardía respecto al cuadro clínico.
Sombras irregulares, formas mixtas, lineares, reticulares, retículos nodulares. Puede ser difuso, puede ser nodular, puede ser superal, axial, parenquimatoso. Y aquí encontramos, en el patrón reticular encontramos esto, ¿no? Las famosas líneas de Kerley, que puede ser Kerley de tipo A, B, C, que solamente llevan el nombre de acuerdo a la ubicación. Las líneas de Kerley A se encuentran arriba, la línea de Kerley B se encuentra en la base y la línea de Kerley C generalmente son centrales o a nivel de la línea o a nivel periliar. Líneas de Kerley A generalmente son pequeñas. ¿Y qué indica la línea de Kerley? En realidad lo único que nos indica es que estamos frente a un patrón intersticial, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta opacidad lineal. Estas son las líneas de A de Kerley, ¿no? A nivel casi superior, ¿no? Las líneas A de Kerley. ¿Qué nos indica que estamos en un patrón intersticial? Nada más. Los diagnósticos diferenciales son muchos, o sea, podemos en muchas patologías intersticiales podemos encontrar la línea de Kerley, pero son muy específicas, no nos dicen qué patología, sino es muy específico, no solamente nos indica que estamos en un patrón intersticial, porque esa línea de Kerley lo podemos encontrar, por ejemplo, en un resfrío común, lo podemos encontrar actualmente en el COVID, lo podemos encontrar en un edema agudo pulmonar, lo podemos encontrar en una fibrosis pulmonar, en fin, lo podemos encontrar en diferentes patologías. Lo único que nos indica las líneas de Kerley son que estamos en un patrón intersticial. Líneas B de Kerley, lo dejo para que lo lean ustedes. Miren acá, las líneas B a nivel de las bases son generalmente subpleurales y paralelas, o perdón, ortogonales a la pleura, ¿no? Estas son las líneas de Kerley. Líneas de Kerley B, líneas de Kerley C, que acá está la línea de Kerley a nivel de las bases, la línea de Kerley A un poquito arriba, la línea de C para iliares. En fin, lo importante es que es un patrón reticular. Eso es lo que indica las líneas de Kerley. Miren acá otro patrón intersticial, miren las retículas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, COVID se presenta también como un patrón intersticial. Miren, eso es un patrón intersticial. Intersticio parenquimatoso, puede ser granular, puede ser micronodular, nodular, reticular, retículo nodular. En fin, hay múltiples maneras. Este es un patrón en vidrio esmerilado. Bueno, este es un subtipo en realidad. El vidrio esmerilado en realidad es un subtipo del patrón alveolar. Ya no es tanto del patrón reticular, sino que también afecta el retículo, por eso es que lo consideran acá. El patrón en vidrio esmerilado es un subtipo del patrón alveolar, en el cual por radiológicamente es muy difícil distinguirlo, pero en tomografía sí, y tiene algunas características que lo vamos a ir viendo más adelante. El patrón miliar, por ejemplo, el patrón miliar que es muy típico de TB, que no viene a ser más que nódulos o micronódulos de 2 a 5 milímetros, son muy pequeños, muy pequeños. Patrón parenquimatoso miliar, ¿no? La milia es esto de acá, miren esta trama muy reticular, muy granular, es muy sutil, mira, y aquí vemos la milia, ¿no? Es un patrón a nivel subpleural, que presenta aquí un poquito más esquemático. Miren, estos son los milias, son pequeños micronódulos, a veces hay que ampliar mucho la imagen para poder visualizarlo. En tomografía es mucho más evidente, miren estos pequeños puntitos, así como palomitas de maíz, que vienen a ser el patrón reticular. ¿No? ¿Dónde se puede observar el patrón reticular o el patrón lineal? Pues en muchas patologías, miren, artritis, esclerodermia, aceites tóxicos, linfangioleiomyomatosis, enfermedad, hemosiderosis pulmonar idiopática, en bronquiectasias, muy común, linfangitis carcinomatosa, que no es más que una metástasis de algún pulmón, de algún neumonías intersticiales, alveolitis alérgicas, sarcoidosis.
Ya, disculpen un momento. ¿Están viendo la pantalla o ya se dejó de compartir? Sí, se sigue viendo, doctor. Entonces, hablábamos del patrón reticular que se veía en bronquiectasia, linfagitis carcinomatosa, neumonías intersticiales, alveolitis alérgica y algunas cosas un poquito raras. Lo más frecuente es encontrar el patrón intersticial en fibrosis pulmonar, que es lo más común, ¿no? En fibrosis pulmonar idiopática, en fibrosis pulmonar en el contexto de una colagenopatía, en el contexto de neumonías intersticiales virales, muy frecuente encontrar neumonías intersticiales virales por neumocistis, neumonitis alérgica, en fin, múltiples patologías que afectan el intersticio pulmonar. También, por ejemplo, por fármacos, intoxicaciones por fármacos, acá todos estos fármacos que ustedes ven acá, nitrofurantoína, sales de oro, en fin, lo podemos, como ven, el diagnóstico diferencial del patrón intersticial es muy amplio, es bastante amplio. Entonces, aquí sí, de hecho, que tenemos que basarnos del cuadro clínico del paciente, ¿no? De cuál es el contexto en el cual le vamos a evaluar esa imagen. Y encima, para complicarnos más la vida, el patrón reticular puede ser fino, intermedio, patrón reticular grueso. En fin, hay múltiples formas de presentación. Miren, este es un patrón reticular fino, por ejemplo, bastante fino, subpleural, que podría ser pues una fibrosis, en ese caso encontramos en un paciente senil, podría ser, por ejemplo, en el contexto de una colagenopatía, en el contexto de un proceso inflamatorio viral. Eso también lo podemos, el patrón reticular intermedio lo conocemos como red de pescador, ¿no? Red de pescador. Miren este patrón intersticial. No, este patrón intersticial acá difuso, subpleural, no, bastante típico de procesos inflamatorios. Doctor, no se ve. ¿No se ve? A ver, ¿qué pasó?